Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 1 de febrero del 2022. Seguimos con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Vamos a leer del 25 al 43. Está bastante largo, pero lo vamos a leer, tratar la manera de leerlo bastante bien. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque solo sea su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le tocó y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que había dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitía que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de las sinagogas y observa el alboroto, unos que lloraban, otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando de la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bastante largo el texto, hermanos y hermanas, pero importante para nosotros, para poder meditar y profundizar y sacar pues alguna enseñanza para nuestra vida. El Evangelio de hoy nos presenta
a Jesús ante las dificultades, ante el dolor, ante el sufrimiento, y se muestra con una actitud muy confiada, muy llena de fortaleza, cuando dice: no tengan miedo, solo ten fe. Y sorprende entonces la actitud. ¿La actitud de quién? De la mujer. Una actitud, podríamos decir, transgresora, de la mujer que toca a Jesús enfrentando todos los obstáculos. Hermanos y hermanas, así como esta mujer que no perdió, digamos, la serenidad, sino que se compenetró de lo que quería, así debe ser también nuestra fe, que debe conducirnos a una actitud crítica frente a las leyes. Muchas veces que violan frente a las leyes, digamos que violan muchas veces la dignidad humana. Por eso es importante que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole también a Él: toca, Señor, nuestra realidad, herida, golpeada por el pecado. Libéranos de todo aquello que nos impide poder vivir muchas veces con dignidad. ¿Cuál debe ser entonces, hermanos y hermanas, nuestra actitud? Continuar con la fe como la del jefe también de la sinagoga. Por supuesto, él estaba angustiado, dice el Evangelio, por su hija que agonizaba, o más aún, como la de la mujer que acabamos de leer, hemorroísa, que dice: con solo tocar tu manto quedaré sana. Eso es una invitación, hermanos y hermanas, a fortalecer nuestra fe, madura o una fe mágica, ni instantánea, de quien sabe que del dolor Dios también puede hacer surgir una vida nueva. Por eso es importante, no dejemos, hermanos y hermanas, de pedir a Dios, y escuchemos cuando nos dice: levántate. No nos va a decir: muchachos, Tabita cum, muchacha. Levántate, Juan. Levántate, Roxana, Doris, Guadalupe, Manuel. Por eso la lectura de hoy es como un compendio. Un compendio es como una síntesis perfecto de esperanza y la exclusión de cualquier motivo de desesperación. Dice: ay, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad, le dice el Señor a la mujer hemorroísa. Entonces, este evangelio de hoy nos presenta dos milagros que hemos leído. Tanto Jairo, uno de los jefes, digamos, de la sinagoga, como aquella mujer enferma, muestran una gran fe. Jairo está seguro de que Jesús puede curar a su hija, mientras que aquella mujer confía en que un mínimo de contacto con la ropa de Jesús será suficiente para ser liberada de una enfermedad que padecía, como dice el Evangelio, desde hace 12 años. Una enfermedad terminal, podríamos decir. Y Jesús pone, digamos, porque son personas de fe, les concede Jesús el favor que habían ido buscando y que lo piden con insistencia, con humildad, con sencillez. La primera fue ella, aquella que pensaba que no era digna por ser mujer de que Jesús le dedicara tiempo. Dice el Evangelio
que después la llamó aparte y la mujer le explicó. Qué bonito, ¿verdad? Qué dichosa esa mujer. Le contó todo el rollo a Jesús, desde cuándo venía ella sufriendo. Lo escuchó Jesús con muchos detalles. Sin hacer ruido, se acerca y tocando, dice, el borde o el fleco, dicen algunos otros textos, del manto de Jesús. Arranca su curación. Y ella enseguida lo nota en su cuerpo. Ella nota algo diferente. Como también Jesús, dice el Evangelio, que sintió algo diferente, como que se desprendió algo de sus entrañas. Pero Jesús, que sabe lo que ha pasado, no la quiere dejar marchar sin dirigirse o dirigirle algunas palabras, y le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Precioso mensaje, preciosa animación, como Jesús anima a las personas. A Jairo Jesús le pide una fe todavía más grande, como ya Dios había hecho con Abraham en el Antiguo Testamento. Pedirá una fe contra toda esperanza, la fe de las cosas imposibles. Le comunicaron a Jairo la terrible noticia de que su hijita acababa de morir. No podemos entonces imaginar, hermanos y hermanas, el gran dolor que le invadiera en aquel momento, y quizás la tentación de la desesperación, como a muchos nos pasa en los momentos de tribulación. Y Jesús, que había oído, le dice: no temas, solamente ten fe. Como aquellos patriarcas, podríamos decir nosotros, del antiguo, creyendo contra toda esperanza, vio como Jesús volvía la vida a su amada hija. Dos grandes lecciones, hermanos y hermanas, de fe para nosotros. Desde las páginas del Evangelio, podríamos decir, Jairo y la mujer que sufría hemorragia juntamente con tantos otros, nos hablan de la necesidad de tener una fe inconmovible. Ahí está la clave, hermanos y hermanas, no dudar en los momentos de dificultad. La clave es, como dice el Evangelio de hoy, tener fe y esperanza en Jesucristo, y todo se dará. Tu fe te ha salvado, le dice el Señor. Ánimo, mis hermanos, que ninguna cosa adversa nos pueda hacer caer en la desesperación, y que todas las cosas que aparentemente son negativas para nosotros, aprovechémosla también para poder acrecentar nuestra fe y poder crecer en el seguimiento de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.